¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Les aseguro que sí les hará justicia y sin demora. Pero entonces hay un problema con el factor tiempo en medio de la fe. ¿Cuál es ese factor tiempo? Que tú crees en la primera y de repente se tarda la respuesta del cielo en llegar a tu vida. ¿Y qué empiezas a hacer? Empiezas a disminuir tu confianza en fe, tu fe empieza a desincrementar, empieza a estancarse, empieza a sufrir. Y es allí donde tú y yo tenemos que aprender la primera de estas claves que tiene la actividad de un vencedor. Resiste con tu fe. No solamente resiste en fe, sino resiste con fe. Mantente apegado a lo que Dios te dijo, mantente apegado a lo que has creído, no a lo que estás oyendo en el entorno, no a lo que estás oyendo en el mundo, sino que tú puedas tener en claro que a pesar de que el tiempo se esté tardando un poquito en entregarte tu respuesta al clamor que estás teniendo, Dios siempre ha escuchado tu oración y le va a dar una respuesta a tu oración. Por eso quiero que en este momento de crisis, en este momento en que todas estas cosas están ocurriendo, lo más importante es que tú resistas con tu fe, es que tú empieces a levantar tu fe y que impidas que el tiempo la afecte. Que no impida, que no permitas que el tiempo la toque, que tu fe siga inamovible, creciente, amplia, siempre aumentándose, a pesar de que en el tiempo presente no estás viendo respuesta, a pesar de que en el tiempo presente no estás viendo la promesa cumplida, porque ciertamente Dios ha cumplido y te hará justicia sin demora, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué requiere el Señor para poderte hacer esa justicia, poder responder ese clamor que tú estás haciendo y que tú y yo estamos haciendo? Encontrarnos con fe, con una fe alta, que a pesar del tiempo mantenemos nuestra fe activa. Ahora, es interesante que esta generación no está siendo entrenada y no fue diseñada para esperar. No fue diseñada porque estamos en un tiempo en que todo lo queremos ya, en que la inmediatez ha asumido una cultura dentro de nosotros, se ha convertido en una cultura dentro de nosotros. Y por eso cuando algo tarda un poco más de lo que estamos diseñados para esperar o de lo que estamos esperando que tarde, nos frustra y de una u otra manera se convierte en un tormento en nuestro corazón. Y eso lo dice el libro de Proverbios capítulo 13, versículo 12. La Escritura enseña lo siguiente: la esperanza frustrada aflige el corazón. La Reina Valera del 60 dice: la esperanza que se demora es un tormento al corazón, pero árbol de vida es un deseo cumplido. Pero el deseo cumplido es un árbol de vida, dice la Nueva Versión Internacional. ¿Qué pasa con eso? Como tú y yo, esta generación no ha sido diseñada para esperar, no ha sido diseñada para pasar un proceso en que el tiempo tarda para que maduren tus promesas y vengan a ti y que te mantengas elevando tu fe hasta que tenga la medida adecuada para hacer que el cielo se manifieste, se frustra y entonces la fe empieza a sufrir. Como no fuimos diseñados para esperar, la Biblia sí nos enseña a nosotros que es necesario que a través de la fe y la paciencia se hereden las promesas. Dos cosas que van a entrar allí en juego, y eso lo vas a encontrar en el libro de Hebreos capítulo 6. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Ahora, quiero decirte algo. Si esta fe es tan necesaria para que Dios responda a tu clamor, para que Dios cumpla lo que te ha prometido, si esta fe es fundamental para darle sustancia a aquellas promesas que tú tienes, aquel milagro que estás clamando, aquellas respuestas que estás pidiendo de parte del cielo, entonces se requiere que tú perseveres con tu fe hasta que esto que tú estás clamando, que tú estás esperando, ocurra. Y quiero invitarte al libro de Primera de Pedro para que veas conmigo algo fundamental que nuestro Señor Jesucristo en boca del apóstol Pedro nos enseña, una inspiración del Espíritu Santo impresionante para nuestros tiempos. Dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 al 9. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Dile que tienes allí al lado, a la persona que está viendo contigo esta transmisión en vivo, a esa familia que tienes allí congregada, a esos discípulos, a esas personas que amas, mantengan y practiquen el dominio propio y manténganse
alerta. ¿Qué significa eso? Que tú y yo tenemos que aprender a mantener la calma, a mantenernos en paz, a pesar de todas las cosas que estamos escuchando, todas las cosas locas que estamos viendo que están ocurriendo. Mantente con dominio propio, no te salgas de tus casillas, no hagas que las cosas no sean una tortura para ti, no hagas que el miedo te invada al punto que te nuble la visión y que tú puedas decir definitivamente voy a morir de esto. No, este es un tema en que tú y yo tenemos que practicar el dominio propio. Y número 2, mantenernos alerta. Primero, dominio propio, mantén la paz. Segundo, mantente alerta. ¿Qué significa mantenernos alerta? Es vigilantes, es mantenernos expectantes por todo aquello que Dios sí está haciendo. Porque si tú pierdes tu dominio propio y no te mantienes alerta, va a ocurrir lo que sí viene en este contexto dentro de este versículo que estamos leyendo. Dice la Biblia, tu adversario el diablo está como león rugiente. No es un león. Tenemos un verdadero león que sí está dando la voz de mando, que está diciendo, mis hijos escuchan mi voz y me siguen, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La voz de aquel que está comandando el ejército del Dios viviente en la tierra, que es la iglesia. Ese sí es el verdadero león. Pero él está imitando a nuestro Señor y está haciendo una práctica, emitiendo sonidos que hacen que el temor invada tu corazón y salgas corriendo, rompiendo con tu dominio propio y rompiendo con mantenerte alerta. No caigas en esa trampa, sino dice la Escritura, y esta es la práctica que tenemos que hacer para con todas estas cosas que estamos escuchando, que estamos viendo constantemente y que puede llenarte de temor. Dice la Biblia, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. ¿Qué es necesario hacer en este tiempo? Mantente firme en tu fe. A pesar de que estás escuchando el rugir de uno que aparenta ser un león, que está generando temor sobre tu vida, mantente en fe, firme en tu fe. ¿Cómo me mantengo firme en mi fe? Creyendo cada promesa y cada palabra que el Señor me ha entregado, teniendo firmeza en mis convicciones, teniendo firmeza en mi corazón de que lo que Dios ha dicho es cierto, que las promesas de Dios son sí y en el amén nuestro. Es decir, Dios en el cielo ya te dijo que sí a su promesa, que te dijo que sí a tu petición, dijo sí a tu clamor. Ahora tú aquí en la tierra estás diciendo que así sea. Amén, Señor. Te creo con todo mi corazón. Y a pesar de que estoy escuchando un ruido de enfermedad, a pesar de que estoy escuchando un ruido de escasez, a pesar de que estoy escuchando un sonido de terror, un sonido que me está asustando, yo prefiero mantenerme firme en mi fe, resistiendo con ella todos estos embates que el diablo está haciendo. Por eso me encanta cuando el libro de Efesios capítulo 6, hablando de la armadura del cristiano, dice, sobre todas las cosas tomen el escudo de la fe. Es decir, la armadura de la fe del creyente tiene diferentes partes. Tiene el yelmo de la salvación, el apresto del evangelio, que es el calzado, tiene el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, tiene la espada del espíritu. Pero de todo el armamento que tiene la armadura del creyente, el apóstol Pablo nos enseña, sobre todas estas armas tomen el escudo de la fe, para que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es fundamental que tú y yo entendamos que lo más importante que tenemos que tener en este tiempo es levantar nuestra fe. Así que quiero que yo estás como acto profético, levanta tu escudo de la fe. Dile al Señor, Señor, yo te voy a creer a pesar del rugido que estoy escuchando. Señor, yo te voy a seguir manteniendo mi fe intacta a pesar de que me han dicho, he escuchado otras voces, han llegado otros sonidos que me han atemorizado, pero yo vuelvo a tu palabra, yo vuelvo a escuchar tu voz, Señor, y vuelvo a creer en tus promesas, porque ellas son las que van a levantarme, me van a hacer resistir, me van a sacar adelante, que me van a sacar vencedor de estas circunstancias por las cuales yo sí estoy atravesando. Porque por más de que tú escuches un rugir de aquel que parece un león, escucha el rugir del verdadero león de la tribu de Judá, la promesa que el Señor te ha entregado. Escucha al Señor a gritos y no permitas que ese sonido de temor invalide la voz y el sonido de Dios y su palabra. Quiero enseñarte en esta mañana, que tú y tu fe debes levantarla sobre todas las cosas, para que apagues cada dardo de fuego que el diablo está
tirando a tu mente, tirando a tu corazón para hacer que la fe se apague. Porque ahí hay lo fundamental, y es cuando el temor aparece, la fe desaparece. Pero cuando aparece la fe echa fuera el temor. Así lo estableció la Escritura. Y quiero que allí donde tú te encuentras empieces a levantar la fe, empieces a recordar cada promesa, cada palabra profética que el Señor te ha entregado, porque eso es lo que levanta la fe. La Biblia establece este principio: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que vuelve a hablar tu palabra, vuelve a escuchar esa promesa que el Señor te ha entregado, desempólvala, si las tienes escritas, si las tienes grabadas, si tienes un video de esa promesa que tienes y al parecer no se está cumpliendo esa promesa, es el momento para volver a oírla y llenarte de la fe que contiene esa palabra. Cree una vez más y permite que la palabra eterna sea más poderosa que la palabra temporal, porque esto que te están diciendo, este temor que ha albergado tu corazón, es totalmente temporal, pero la palabra de Dios es eterna, amado, es eterna, amada. Así que vuelve a levantar tu fe allí y crea la palabra eterna más allá que la palabra temporal. Una vez Jesús iba caminando, luego de haber liberado al endemoniado gadareno, luego de haber terminado con una cosa impresionante, una legión de demonios, que había invadido el cuerpo de una persona de Gadaria. Y cuando sale de allí, llega a cierto lugar, empieza a recorrer las calles, de repente se le acerca una mujer por detrás teniendo una expectativa, una fe: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Ella lo toca, poder sale de Jesús. Jesús empieza a buscar: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? De repente esa mujer sale y Jesús le dice: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, vete. Y cuando la envía, aparece un hombre llamado Jairo. Cuando aparece ese hombre llamado Jairo, también la estoy invitando a su casa porque tiene su hija muy enferma, próxima a morir. Y su último recurso, su última alternativa ya para terminar, es nuestro Señor Jesucristo. Jesús, como siempre, un Padre amoroso, un Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, el elegido por Dios, camina con este hombre, con Jairo, van directo hacia su casa, cuando de repente se acercan unos emisarios a él. Te estoy hablando de Marcos capítulo 5, versículos 35 y 36, y de repente aparecen estos emisarios de parte de la casa de Jairo y le dicen: tu hija ha muerto, Jairo, no molestes más al maestro. Eso impactó el corazón de Jairo, escuchó esa noticia. Pero Jesús se acerca y, no prestándole atención a las palabras de los mensajeros que trajeron estas noticias para Jairo, dice el Señor Jesucristo, enfoca a Jairo y le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Y esa es la palabra que tengo para ti en esta mañana: no temas, cree solamente. No hagas una mezcla entre el temor y la fe, porque Jesús fue muy claro con Jairo: no temas, cree solamente, cree solamente. La Nueva Versión Internacional dice: cree nada más. Es decir, no agregues más otra cosa a esta realidad que tú tienes en tu corazón. Solamente la fe, porque la fe va a sacar el temor y el temor va a sacar la fe también. Operan iguales, pero es necesario lo que Jesús le dijo a Jairo: cree solamente. Así que independientemente de las cosas que estén pasando a tu alrededor, cree solamente. No estés escuchando esa voz, mutea esa voz. Todos nosotros tenemos hoy la opción de darle silencio a diferentes dispositivos cuando no queremos escuchar. Podemos mutear cualquier cosa. Dale silencio al temor, mutea el temor en este momento y solamente permítele a la fe que opere en tu corazón. Solamente permite que la fe esté en operación dentro de ti, porque Jesús le dijo: cree solamente. Y dile que tienes al lado y a la par: cree solamente. No lo mezcles con otra cosa. Solamente la fe debe estar allí en tu corazón constantemente y creciente. Dice la Escritura, y esto me encanta, que hacía nuestro Señor Jesucristo y nos dio esa orden para este primer punto, para resistir con nuestra fe. Y es: andamos por fe y no por vista. La fe no fue dada para reemplazar los sentidos. Voy a repetir eso. La fe no fue dada para reemplazar los sentidos. Es fundamental que tú dejes de ver con tus ojos físicos, de escuchar con tus oídos físicos y empieces a dar el lugar a ver con
el Espíritu, a oír en el Espíritu la palabra de Dios, lo eterno, lo real, lo que sí permanece para siempre, no lo que no permanece, porque esto que estamos viendo va a desaparecer, es temporal.